Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de historias y actualidad. Estoy súper contento de tenerlos por aquí, como siempre, listos para sumergirnos en algún tema que nos dé mucho de qué hablar. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a desentrañar un asunto que ha generado bastantes comentarios, debates y, por qué no decirlo, una dosis de misterio, el polémico vídeo de Nochevieja de Can Yaman. Sí, ese que de repente apareció y nos dejó a todos con la boca abierta preguntándonos qué demonios estaba pasando. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse, que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando este contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que subimos. Ahora pongámonos cómodos porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y su famoso, y para muchos, desconcertante vídeo de Nochevieja. Ustedes saben que Can Yaman es una figura que allá donde va, genera revuelo. Actor turco con una legión de fans que lo sigue por todo el mundo, sus apariciones públicas o sus publicaciones en redes sociales suelen ser analizadas al milímetro. Su carisma arrollador, su físico imponente y su talento para la actuación lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones de personas. Y el vídeo de fin de año no fue la excepción, más bien todo lo contrario. Se publicó de repente sin mucha explicación, y la reacción fue instantánea. ¿Qué es lo que lo hizo tan polémico? Pues para empezar, su contenido. Vimos a Can en lo que parecía ser una celebración de Nochevieja, pero había algo diferente. Algo que no cuadraba con la imagen pública que solemos tener de él, esa imagen de perfección, de chico bueno y sonriente que acostumbra a proyectar. Para quienes no lo hayan visto o para refrescar la memoria, en ese vídeo aparecía Can Yaman acompañado por varias personas, y la atmósfera general era de una fiesta, sí, pero con ciertos elementos que muchos consideraron poco comunes. Había gestos, miradas, quizás incluso algún comentario que, sacado de contexto o interpretado de cierta manera, levantó suspensar. La música de fondo, la iluminación, la forma en que interactuaba con quienes lo rodeaban, todo parecía sugerir una intimidad que rayaba en lo extraño para una publicación pública. Algunos lo vieron como algo muy íntimo, un vistazo a su vida privada que honestamente no esperaba ver. Una ventana abierta a un momento que se sentía personal y por ende, quizás no destinado a ojos ajenos. Otros, más suspicaces, lo interpretaron como una posible estrategia de marketing, una forma de generar ruido mediático, de mantener su nombre en boca de todos ante la ausencia de nuevos proyectos sonados. O quizás, y esto es lo que más intriga, como una señal de algo más profundo, de un estado de ánimo o una situación personal que él quería comunicar de una manera, digamos, no tradicional. Una forma críptica de pedir ayuda, de expresar frustración o simplemente de mostrar una faceta suya que rara vez se permite vislumbrar. Lo cierto es que, tras la publicación, las redes sociales explotaron. Se crearon miles de hilos de conversación, memes y teorías. La imaginación de los internautas voló libre y sin restricciones. ¿Estaba borracho? Esta fue una de las teorías más recurrentes, alimentada por la aparente falta de control en sus gestos y expresiones. ¿Estaba desahogándose? Muchos intuyeron que podría estar atravesando un momento difícil, liberando tensiones acumuladas. Era una broma interna que no entendimos. La posibilidad de que fuera algo personal, un chiste compartido con su círculo íntimo que el público no estaba en posición de comprender, también se barajó. La falta de contexto hizo que cada uno viera lo que quería ver, proyectando sus propias expectativas y prejuicios sobre la figura del actor. Y aquí es donde entra la parte interesante, ¿por qué un simple vídeo de Nochevieja puede generar tanto revuelo? Creo que tiene que ver con varios factores interconectados. Primero, la fama de Can Yaman. Cuando alguien es una figura pública tan relevante, tan mediática, cada uno de sus movimientos, por insignificante que parezca, se convierte en noticia. Sus acciones son escudriñadas, analizadas y a menudo magnificadas. La audiencia espera que sus ídolos se mantengan en un pedestal de perfección, y cualquier desviación de esa imagen genera sorpresa y, consecuentemente, interés. Segundo, la naturaleza del vídeo. No era un vídeo de promoción de una nueva serie, ni una felicitación de Año Nuevo al uso, de esas que vemos habitualmente en las redes. Era algo más crudo, más real, quizás. Una instantánea que rompía con la estética pulida y cuidadosamente seleccionada que solemos asociar a las celebridades. Y tercero, la propia interpretación del público.
Somos seres curiosos por naturaleza, nos gusta descifrar, analizar, y cuando hay un enigma, nos encanta intentar resolverlo. La incertidumbre crea un caldo de cultivo. Perfecto para la especulación, y en la era digital, la especulación se multiplica a la velocidad de la luz. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué dijo o explicó Kahneman al respecto? Pues, créanme, la espera no fue corta. Hubo un silencio mediático que solo alimentó más las especulaciones. Los días pasaban, los rumores se multiplicaban, y los fans clamaban por una explicación. Pasaron las semanas, y la gente seguía preguntándose. La presión mediática y la expectativa de sus seguidores aumentaban exponencialmente. Y finalmente, como suele ocurrir en estos casos, Khan decidió dar su versión. Y su explicación, que apareció en forma de entrevista a un medio de renombre internacional o quizás a través de un comunicado detallado en sus propias redes sociales, fue bastante reveladora. Él mismo reconoció que el vídeo había causado confusión y, lo que es más importante, que no era su intención generar polémica ni angustia entre sus admiradores. Según sus palabras, lo que se vio en ese vídeo era, en gran parte, una expresión de su estado de ánimo en ese momento. Él se encontraba en un periodo de reflexión, quizás un poco melancólico, un momento de pausa en medio del torbellino de su carrera y de su vida personal. La celebración de Nochevieja, lejos de ser un momento de pura euforia y celebración desmedida, fue también un momento para pensar en el año que pasaba, en sus logros, en sus desafíos, y en lo que vendría. Las personas que estaban con él eran amigos cercanos, un círculo de confianza que le brindaba el espacio seguro para ser él mismo sin filtros. La atmósfera era de una intimidad que tal vez no estaba acostumbrado a mostrar públicamente, o quizás simplemente no pensó en las implicaciones de compartirla. Él admitió que quizás la manera en que se filmó o se compartió ese vídeo no fue la más adecuada, y que no pensó en las repercusiones que podría tener una vez que saliera al ojo público. Reconoció una cierta ingenuidad o falta de previsión en la gestión de su imagen pública en ese instante específico. Una parte clave de su explicación fue que el vídeo no era una actuación, no era parte de un guión. Era un instante de su vida real, con sus emociones genuinas. Y a veces, como todos sabemos, nuestros momentos de reflexión o de intimidad no se ven necesariamente perfectos o socialmente aceptables para el ojo externo. La vulnerabilidad, la duda, la melancolía, son emociones humanas que todos experimentamos, pero que a menudo ocultamos cuando estamos bajo el escrutinio público. Él habló de sentir la necesidad de compartir algo más auténtico, algo que reflejara su verdadera persona, más allá de la imagen de galán exitoso y siempre radiante que a menudo se proyecta de él en la televisión y en los medios. Quería mostrar que, como cualquier ser humano, también tiene sus altibajos. Es interesante cómo interpreta él ese momento. Dijo que muchas veces las figuras públicas se sienten presionadas a mostrar una imagen de constante felicidad y éxito, una fachada de invulnerabilidad que puede llegar a ser agotadora y poco realista. Que él en ese instante sintió la urgencia de ser vulnerable, de mostrar que también tiene sus momentos de duda, de reflexión, de necesidad de estar rodeado de personas de confianza que lo aceptan tal como es. No fue una llamada de atención, no fue un grito de auxilio, sino más bien un simple testimonio de un momento vital, un destello de su realidad interna. Quería desmitificar la idea de que los famosos viven en un mundo de ensueño perpetuo. Claro, no podemos ignorar que incluso con su explicación, algunos siguen escépticos. Y es normal. El mundo de la fama y el entretenimiento está lleno de sorpresas, de estrategias calculadas, y a veces las explicaciones oficiales no convencen a todo el mundo. La desconfianza es una reacción común cuando se trata de figuras públicas que por su propia naturaleza, están expuestas a un constante escrutinio. Pero creo que es importante escuchar su versión y tratar de entender su punto de vista. Él enfatizó que valora mucho a sus fans y que nunca buscaría decepcionarlos ni generarles una preocupación innecesaria. El vídeo, según él, fue un impulso espontáneo, una forma de conectar con esa parte de su audiencia que aprecia la autenticidad y la honestidad, incluso cuando éstas se manifiestan de forma imperfecta. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que la fama no te exime de tener tus momentos de introspección, de duda o de intimidad. Ser una celebridad no significa dejar de ser humano. Segundo, que la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, especialmente en la era de las redes sociales, y lo que una vez se consideraba puramente personal, ahora puede volverse viral en cuestión de segundos, desatando un torbellino de opiniones y reacciones.
Y tercero, que la comunicación es clave. Si bien su explicación llegó tarde para algunos, el hecho de que se tomara el tiempo de aclarar las cosas, de exponer su perspectiva, es un gesto que muchos aprecian y que demuestra una voluntad de reconectar con su público de manera más honesta. Además, este incidente nos da para reflexionar sobre cómo consumimos el contenido de las redes sociales. A menudo sacamos conclusiones rápidas, juzgamos sin tener toda la información, y nos dejamos llevar por las apariencias, por los titulares llamativos y por las teorías más sensacionalistas. En el caso de Can Yaman, muchas de las interpretaciones del vídeo no se basaban en hechos concretos, sino en suposiciones, en la extrapolación de sus personajes televisivos a su vida real, y en la proyección de nuestras propias ideas y fantasías sobre él. La falta de información nos convierte en cazadores de verdades, pero a veces, esa caza se convierte en una cacería de brujas mediática. Y bueno, ¿cómo ha sido la reacción del público tras su explicación? Pues, como era de esperar, dividida. Hay quienes han entendido su postura, han valorado su honestidad y le han brindado su apoyo incondicional. Le han dicho que aprecian su vulnerabilidad, que entienden que todos somos humanos y tenemos nuestros momentos, y que lo importante es que esté bien. Han visto en su explicación una muestra de madurez y de valentía. Otros, sin embargo, siguen pensando que quizás hubo algo más, que la explicación oficial es solo una fachada para ocultar una realidad más compleja, o que la forma en que se comunicó el vídeo, y posteriormente la explicación, fue torpe e ineficaz. Pero en general, creo que su explicación ayudó a calmar un poco las aguas, a disipar parte de la niebla de especulación que rodeaba el incidente. Lo importante es que al final del día, Can Yaman es un artista que nos ha dado grandes actuaciones y que, como persona, tiene derecho a vivir su vida y a expresarse de la manera que considere oportuna, siempre y cuando no dañe a nadie, claro está. El vídeo de Nochevieja, más allá de la polémica y el debate que generó, nos recordó algo fundamental, que detrás de la imagen pública, de los personajes de ficción, de la fama y del éxito, hay una persona real con sus propias luces y sombras, con sus alegrías y sus tristezas. Y esa humanidad, esa capacidad de ser imperfecto, a veces, es lo que más nos conecta con las figuras que admiramos. Nos hace sentir que son más cercanos, más accesibles. Así que, para resumir, el polémico vídeo de Nochevieja de Can Yaman fue un incidente que generó muchas especulaciones debido a su contenido ambiguo y la falta de contexto inicial. Él mismo explicó posteriormente que el vídeo fue una expresión de su estado de ánimo en un momento de reflexión personal, lejos de ser una actuación o una estrategia de marketing premeditada. Reconoció que la forma en que se compartió pudo haber sido confusa y generar malentendidos, pero que su intención era mostrar una faceta más auténtica de sí mismo, una imagen más cercana a su realidad. Y como siempre, la audiencia ha reaccionado de diversas maneras, demostrando que la figura de Can Yaman sigue generando un gran interés, debate y, sobre todo, admiración por parte de su legión de seguidores. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis del misterioso vídeo de Nochevieja de Can Yaman. Espero que les haya parecido interesante, que hayamos aclarado un poco este asunto y que les haya servido para reflexionar sobre cómo interpretamos la información en la era digital. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les convenció la explicación de Can? ¿Creen que fue un simple momento de vulnerabilidad, una estrategia de marketing, o quizás algo más? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo, porque sus opiniones son súper importantes para mí y para toda nuestra comunidad. Hagamos un debate sano y respetuoso, donde todos podamos expresar nuestras ideas sin temor a juicios. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron entretenido o informativo, no olviden darle un buen me gusta. Ese pequeño gesto nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a traerles las historias más interesantes y los análisis más profundos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo y se sumen a la conversación. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.